¿Qué tal? Muy buenas a todos. Hoy vamos a comenzar con la segunda unidad de funciones y para eso vamos a comenzar con las coordenadas rectangulares, que van a ser una de las formas en las que podemos ubicar puntos en el plano. Las coordenadas rectangulares las vamos a indicar como un par ordenado de números que nos van a decir dónde estamos ubicados de forma horizontal primero y de forma vertical después. En el eje horizontal tenemos el eje de las abscisas, también llamado eje X, y en el vertical el eje de las ordenadas, también llamado eje Y. Estos ejes son dos rectas numéricas, sí, que van desde menos infinito hasta infinito, la horizontal de izquierda a derecha y de menos infinito a infinito de abajo hacia arriba para el vertical. Exactamente en el punto donde se cruzan las dos, que se llama origen de coordenadas, tenemos el punto 0, 0, ¿sí? 0 para X, 0 para Y. Y estos dos ejes lo que hacen es definirme cuatro cuadrantes. Cuadrante 1, 2, 3, 4 en este orden que se ve acá. Entonces, ¿cómo hacemos? Cuando tenemos distintos puntos, como estos que vemos acá en diferentes colores, podemos darle la ubicación según cuáles son sus coordenadas, primero en X, después en Y. Por ejemplo, punto celeste. Coordenada en X, menos 5, coordenada en Y, 8. Entonces, anoto que ese es el punto menos 5, 8. Después, punto violeta tiene coordenada en X menos 2, coordenada en Y 9, entonces va a ser acá menos 2, 9. Y así con cada uno de los puntos. Si yo puedo ir anotando cuál es su coordenada horizontal, en este caso, por ejemplo, es 2 positivo, y después su coordenada vertical, 1. Punto amarillo tiene coordenadas 4, 3. Y una cosa importante es que estos pares se llaman pares ordenados porque no es lo mismo tenerlo en un sentido que en otro. Este punto verde es 6, 7. ¿Qué pasa? Para los puntos rojo y azul podemos ver que tienen las mismas coordenadas pero al revés. ¿Por qué? El punto rojo en X tiene coordenada 0 y en Y tiene coordenada 1. Entonces es el punto 0, 1. En cambio el punto azul es al revés. Tiene coordenada 1 de X y 0 de Y. ¿Sí? Cuando estoy justo sobre el eje horizontal, estoy en donde Y vale 0. Y cuando estoy justo en el eje vertical, estoy en donde X vale 0. Y si se fijan, las coordenadas estas son iguales pero al revés. Entonces ahí es donde entra esto de lo que es el par ordenado. ¿Por qué? Porque siempre lo ordenamos diciendo primero X, después Y. Ahora, ¿qué son las funciones? ¿Qué es esto que nosotros graficamos en el plano cartesiano? ¿Qué es esto que se puede escribir como una ecuación? Una función va a ser una relación, ¿sí? Una relación entre dos variables. Una variable que vamos a llamar independiente, que le solemos asignar la letra X, y otra dependiente, que suele ser la que le asignamos la Y. De todas maneras, estas letras son como las convencionales, pero se puede usar cualquiera dependiendo del ejercicio. Por ejemplo, acá estoy midiendo cómo va variando la temperatura en función del tiempo, entonces puedo poner el tiempo, como lo estoy midiendo en horas, lo puedo poner como H, y la temperatura la puedo poner como T. ¿Sí? Estas letras son indistintas, pero siempre es importante distinguir que hay una que depende de la otra. Si hay una variable que depende de la otra variable, por eso esta se va a llamar variable dependiente y la otra va a ser la independiente. Siempre el independiente va a ir en el eje horizontal, ¿sí? El eje de las abscisas, y la variable dependiente en el eje vertical. Las escalas que usemos en cada eje son independientes entre sí. Por ejemplo, acá estamos usando una escala en donde cada uno de estos saltitos, que supónganse que sea 1 centímetro, representa una unidad de tiempo, es decir, en este caso 1 hora, pero para la temperatura estamos yendo de 2 en 2, 2, 4, 6, 8, 10. Entonces no es necesario que la escala que usemos en vertical sea la misma que la que usamos en horizontal. Y hay veces en las que nosotros necesitamos graficar algo, como esto de acá, en donde no requerimos toda la primera parte de una de las variables. Por ejemplo, acá yo estoy midiendo el tiempo, pero me estoy fijando entre las 10 y las 17 horas. Todo lo que pasó entre las 0 y las 10 no lo estamos usando. Entonces, ¿qué hacemos? Marcamos estas dos rayitas y que nos indican que estamos recortando una parte de la recta. Así que de esta manera decimos, bueno, esta parte no la voy a usar, pero me voy a fijar lo que pasa entre el 10 y el 17. Y acá sí estoy respetando una escala. Bien, esta función entonces va a ser la relación entre la temperatura y el tiempo. ¿Sí? A medida que pasan las horas, cómo va variando la temperatura. Acá yo puedo ver que, por ejemplo, a las 10 de la mañana hacía 14 grados y que después la temperatura fue subiendo, subiendo, subiendo hasta la 1 de la tarde, y hasta las 13 horas, que llegó a una temperatura máxima de 20 grados. Después empezó a bajar, 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 y a las 16, que llegó justo a 16 grados, se mantuvo constante hasta las 17. Es decir, ahí no hubo un cambio.
no sé, ni subió ni bajó la temperatura. Esto es una función en el plano cartesiano, pero también se puede graficar en una tabla, es decir, se puede representar en una tabla como la relación o la correspondencia entre valores de la variable independiente y su respectivo valor correspondiente de la variable dependiente. Ahora vamos a ver cómo se llama esa correspondencia. También vamos a ver que existe lo que se llaman intervalos, que van a ser intervalos de crecimiento, por ejemplo, en qué intervalo de tiempo la temperatura subió, intervalos de decrecimiento, en qué intervalo la temperatura bajó, o intervalos constantes. Vamos a trabajar lo que son los máximos, los mínimos, y vamos a ver raíz y ordenada. Comenzamos con esto de qué es la correspondencia de un valor de variable independiente con no dependiente y al revés. Esto se llama imagen de X y preimagen de Y. Es decir, si yo conozco un valor de X, como en el caso anterior, conozco un valor del tiempo y quiero saber cuál es la temperatura que le corresponde a ese tiempo, es decir, cuál es el valor de Y que le corresponde a esa X, lo que estoy buscando es cuál es la imagen de esta X. En este gráfico, por ejemplo, si yo digo cuál es la imagen del menos 2, me voy hasta el menos 2 y busco cuál es su imagen, 9. Y si digo cuál será la imagen del 3 en este gráfico, me voy hasta el 3 y, uy, esta justo no tiene imagen. Entonces puede haber partes que no tengan imagen. Por ejemplo, si le digo cuál es la imagen del 7, y la verdad que no tiene. Porque de hecho hasta 6 tengo imagen y desde menos 7 tengo imagen, pero justo en el 3 no hay nada y por fuera del 6 y por fuera del menos 7 no hay nada. Dependiendo de cuál sea la función que estemos trabajando, vamos a tener que restringir lo que se llama el dominio para que todos los valores de X que nosotros estamos trabajando tengan una imagen. Entonces, ¿qué va a ser el dominio? Que está relacionado con esto de las imágenes de X. Van a ser todos los valores de X que tienen una imagen. Es decir, acá entrarían, por ejemplo, todos los valores que van desde menos 7 hasta 3, pero no entra 3 porque 3 no tiene imagen, y desde 3 hasta 6. Acá usamos la notación de intervalos. El menos 7, como tiene imagen, entonces entra dentro del dominio, ¿sí? Hasta el 3, que no tiene, y desde 3 hasta 6, ¿sí? Entonces al 6 lo cerramos con corchete porque el 6 tiene una imagen que sería 7 y el menos 7 también tiene una imagen que sería 10. Pero el 3 no tiene, ¿sí? No le corresponde absolutamente ningún punto. Entonces la imagen de X va a ser un valor específico que le corresponde a cierta X. Y cuando hablamos de dominio nos referimos a todo el conjunto de X que tiene alguna imagen. En otras palabras, viene a ser cuánto abarca o qué lugar abarca, qué intervalo de números abarca mi función desde la izquierda hasta la derecha. Yo acá me doy cuenta que lo mínimo que tengo, mirando de izquierda a derecha, es menos 7 y lo más lejano es el 6. O sea que voy desde menos 7 hasta 6, pero veo que 3 no tiene nada. Ahora, ¿qué es la preimagen? Es lo contrario, ¿sí? La preimagen de Y va a ser, si yo busco un valor de Y, ¿cuál es la preimagen? Es un valor de X al cual le corresponde esa Y. Por ejemplo, si busco la preimagen del 2, me voy hasta el 2 y digo, bueno, la preimagen es este punto que será el menos 0,5 aproximadamente. O el 1 tiene dos preimágenes porque el 1 en Y aparece acá y aparece acá. Es decir, los valores de Y pueden tener más de una preimagen. No así con los valores de X. ¿Sí? Si X tiene dos imágenes, entonces no estamos hablando de una función. Ya estamos hablando de otro tipo de relación que no va a ser una función. Pero esto mismo, de nuevo, se relaciona ahora con lo que es imagen de la función. La imagen de la función va a ser cuál es todo el conjunto de números que puede tomar Y en mi función. Y acá puede tomar cualquier valor, ¿sí? Porque yo tengo función desde menos infinito hasta más infinito. Para el 10, por ejemplo, tengo 1, 2, 3 puntos que le corresponden. Para el 9 tengo también 1, 2, 3, 4 puntos. Y de hecho, a cualquier número que yo le quiera buscar una preimagen, le voy a encontrar una preimagen porque esta función o este pedacito de función sigue para arriba y este lado sigue para abajo. Entonces siempre voy a encontrarle una preimagen. Entonces, en otras palabras,
la imagen de la función va a ser todo el intervalo de valores que mi función abarca desde abajo hasta arriba de todo, es decir, en este caso todos los números reales. También podemos indicarlo, en vez de decir como todos los números reales, puedo decir el conjunto que va desde menos infinito hasta infinito. Siempre en la notación de conjuntos ponemos primero el número más chiquito, después el número más grande. Y siempre los infinitos cierran con paréntesis. Bueno, hasta acá lo que es entonces dominio imagen. Después, hay dos puntos, o bueno, pueden ser más de dos, importantes, que son las raíces y la ordenada del origen. La ordenada del origen es un punto único y es muy fácil de ver porque es el punto en donde se corta mi función con el eje vertical. Ahí lo acabo de marcar en rojo. Vamos a hacerle un circulito. En este punto, lo que voy a tener de particular es que mi coordenada en X va a ser 0, ¿sí? Porque no estoy ni del lado izquierdo ni del lado derecho, ¿sí? Entonces mi coordenada en X va a ser 0. Y ahí tengo que averiguar cuánto es la coordenada en Y. Eso es fácil porque cuando tengo la ecuación simplemente reemplazo la X por un 0 y ya encuentro cuál es el resultado. En cambio, para las raíces, estoy hablando de lo contrario, estoy hablando de cuáles son los puntos en donde la función corta al eje horizontal. Por ejemplo, este y por ejemplo este. En este caso sería el 1 es una raíz y el 2,5 es otra raíz. Acá la diferencia es que la coordenada en Y vale 0, ¿sí? Son lo contrario. Entonces, no es tan simple encontrar una raíz porque tengo que igualar a 0 y despejar una ecuación. Es mucho más fácil encontrar la ordenada del origen. Pero gráficamente entonces los vemos acá, los vemos como los cortes de mi función con el eje vertical o el eje horizontal. Otros puntos más ahora que también son importantes, los máximos y los mínimos. Tenemos los máximos y los mínimos absolutos, que son los máximos y los mínimos de toda la función, es decir, el punto más alto de toda la función y el punto más bajo de toda la función. Este ejemplo de acá no tiene ni máximos ni mínimos absolutos porque si miramos este tramo vemos que sigue creciendo, o sea, se va hacia el infinito, entonces no voy a encontrar cuál es el punto más alto porque no hay. Lo mismo para este lado, ¿sí? Esto sigue bajando hasta el menos infinito, entonces no tiene un punto más bajo de todos. Pero sí están los extremos relativos, los máximos y mínimos relativos, que es cuando yo hago un poco de zoom, por ejemplo, me encuentro que en este tramo de función hay un punto más bajo de todos, que es este de acá, ¿sí? Ese punto es un mínimo relativo. De la misma forma, puedo encontrar los mínimos y máximos relativos del resto de la función. Por ejemplo, tengo ese que marqué acá, tengo este mínimo y este mínimo. Y tenemos dos máximos relativos que van a ser este y este, ¿sí? ¿Qué es lo que encuentro en los mínimos y en los máximos? Que a la izquierda de ese punto yo venía subiendo, pero a la derecha voy bajando. Eso es lo que tiene en particular un mínimo y un máximo. Entonces, ¿qué va a pasar con estos mínimos y máximos? Me van a separar a la función en pedacitos. Vamos a marcar en el eje horizontal esos pedacitos y vamos a ver qué pasó en cada uno de estos tramos. Bueno, en el menos 7 empezó mi función. En el 5 tengo un mínimo. En el menos 3 tengo un máximo. En el 1 tengo un mínimo, que bueno, justo es una raíz. En el 2 tengo un máximo. En el 3 tengo algo que se llama asíntota. En el 4 tengo un mínimo y en el 6 termina mi función. Entonces me queda separada en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tramos. Vamos a ver en cada uno de esos qué pasa. Por ejemplo, primer tramo, desde menos 7 hasta menos 5. ¿Qué pasa? La función baja. Entonces voy a marcar que en todo este trámite la función está bajando. Ahora, del menos 5 al menos 3, ¿qué está pasando? La función está subiendo. Entonces, esto es un intervalo en donde la función crece. Después, ¿dónde más la función baja? Todo este tramo desde menos 3 hasta 1. Y también desde el punto verde hasta donde está la asíntota y desde la asíntota hasta el siguiente punto rojo. Los otros tramos intermedios que quedaron, que son este de acá y este de acá, son tramos en donde la función creció. Es decir, los amarillos es donde la función baja. Acá hay un salto, pero sigue bajando. Y los violetas son donde la función sube.
¿Qué son estos intervalos amarillos y violetas? Los intervalos llamados intervalos de crecimiento y de decrecimiento. De crecimiento obviamente va a ser cuando la función crece y de decrecimiento cuando la función decrece. También existen los intervalos constantes, que son aquellos intervalos en donde la función no está ni subiendo ni bajando, ¿sí? Se mantiene horizontal, por eso se llama constante. Justo en este ejemplo no hay. Pero podemos ya escribir de esta función cuáles van a ser los intervalos de crecimiento y los de decrecimiento. Acá están compuestos por varios pedacitos. Los de crecimiento son los violeta, ¿no? Los que va de menos 5 hasta menos 3, unido a lo que va del 1 al 2, unido a lo que va del 4 al 6. Bueno, técnicamente esto cierra con un corchete, porque ahí sigue creciendo. Y los intervalos de decrecimiento son todos los amarillos. Desde menos, no, esto es con paréntesis, desde menos 7 hasta menos 5, desde menos 3 hasta 1, desde 2 hasta 3 y desde 3 hasta 4. De 2 a 3 y desde 3 hasta 4. Y ahí estamos. Entonces, cuando yo quiero armar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, me fijo en la recta horizontal donde están estas divisiones ¿sí? de máximos y mínimos para poder separar a toda la recta en intervalos. Porque voy a tener una parte que baja, una parte que sube, una parte que baja, una parte que sube. Si veo que hay un tramo en donde la función se mantuvo constante, bueno, eso lo marcaré con otro color y eso lo podemos poner como intervalo constante. Hay otro tipo de intervalos también que son por ahí un poco más fáciles de marcar, que son los intervalos de positividad y de negatividad, que básicamente es separar a la función en dos partes. Agarramos la regla y decimos, bueno, todo lo que está para arriba de la regla, o sea, por encima del eje X, entra dentro del intervalo de positividad, o sea, tengo desde acá, que tengo función, hasta, bueno, ahí me pasé, porque ahí ya me pasé para el otro lado, hasta ahí. Y todo esto, o sea, todo lo que viene desde 3 en adelante hasta acá, ¿sí? Todo eso es el intervalo de positividad, que va desde menos 7 hasta 2,5 y desde 3 hasta 6. Y en 1 tengo un pequeño huequito, ¿sí? Porque en el 1, como tengo una raíz, no estoy en la parte positiva, estoy en el 0, ¿sí? Entonces ahí voy a poner un hueco. Vamos a borrarlo así medio grosero, pero para que se entienda. Este 1 no es positivo, o sea, no es positivo en i, entonces no entra dentro del conjunto de positividad. Este 7 sí es positivo en i, ¿sí? Porque este resultado es un número positivo, pero esto, como es una raíz, no. Lo mismo acá. Esto es un punto que no tiene imagen positiva. Y si yo quiero encontrar cuál es el conjunto de negatividad, tapo con la regla la parte de arriba y digo, bueno, ¿qué me queda pintado para abajo? Todo lo que está acá, o sea, todo lo que va desde la raíz hasta el 3. Es un pedacito bastante chiquitito. Entonces, ¿cuál es mi conjunto de positividad? Que se puede escribir así o se puede poner intervalo de positividad. Aquel que va desde menos 7 hasta 1, unido a lo que va desde 1 hasta 2,5, unido a lo que está desde el 3 hasta, acá es punto y coma, hasta el 6. Y ahí cierra con corchete. Cierra de nuevo con corchete porque el 6 tiene una imagen positiva. En cambio, ¿cuál es el conjunto de negatividad? Simplemente lo que va desde el 2,5 hasta el 3. Desde 2,5 hasta 3. 3 no entra dentro del conjunto porque como no tiene imagen, no podemos decir que tiene una imagen negativa. Si no tiene, no tiene. Bien, estos son entonces todos los elementos que necesitan conocer para trabajar con funciones. En el archivo ustedes van a encontrar este ejemplo que ven acá, ¿sí? En donde se indica cuáles son las dos variables que se relacionan, se busca el dominio de la imagen, los mínimos, los máximos, los intervalos de crecimiento, etc. ¿sí? Y acá lo tenemos aplicado también con funciones en general. ¿sí? Indicamos cuál es el dominio, todos los reales, cuál es la imagen desde menos 1 hasta infinito y así sucesivamente. También van a encontrar que hay actividades optativas que son como para practicar, para ver si se comprende todo esto de lo que es variable dependiente, independiente, dominio, imagen,
raíces ordenadas, etc. Con esto terminamos entonces el PDF. Nos vemos en la próxima.